Carlos, ponte a grabar ya, porque es preferible que haya además que se puede cortar. Estoy grabando ya. Ah, vale, vale, porque las otras dos veces se perdió un trozo al principio. Entonces, como no hay problema, si es de más, se corta, ¿sabes? Vale, estupendo. Es temprano todavía, ¿no? Encontrarte aquí, Antonio. Dime. Oh, hola, amigo mío. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí estamos, como quedamos, aunque todavía no estoy en condiciones óptimas, ¿sabes? No, estoy un poco pachuchillo todavía. Pero bueno, En general bien, ¿no? intelectualmente preparado ya para lo que haga falta. Pues adelante. Qué bueno. Bueno, todavía es pronto. Vamos a dar 5 minutos a hablar entre vosotros. Carlos. Estoy viendo que sí. La pregunta típica. ¿Te has leído todo lo que tienes detrás de ti? Bueno, ahí detrás de mí hay 3000 volúmenes. Y siempre, ante esas preguntas, siempre digo lo mismo. Los historiadores no hemos leído tantos libros, solamente sabemos de qué trata y dónde están, para cuando nos haga falta acudir a la biblioteca y coger el libro que nos interesa. Muchos de ellos sí los he leído, pero otros solamente los he repasado para saber qué contiene, para cuando me sea necesario en mis investigaciones utilizarlo. Pero de todas maneras, cuando se tienen 3000 volúmenes, hay algunos que ya ni se acuerda uno de dónde está. Pero bueno, mi experiencia vital pues me ayuda bastante a la hora de investigar, escribir. No solamente historias, sino también las novelas, que como bien sabe mi amigo Víctor, que ha leído incluso algunas inéditas que tengo, pues que para escribir una novela histórica hace falta 20 o 25 años de experiencia, porque son tantos elementos que hay que conocer, que solamente cuando pasan esos 20 o 25 años, cuando uno está en condiciones de poder transmitir a unos personajes con ese realismo que la historia necesita y no caer en ningún anacronismo como a veces encuentro en novelas de historiadores que están publicadas y te das cuenta de que le falta un hervor, le falta años de experiencia a esos autores y yo procuro que eso a mí no me ocurra. Bueno, es que yo creo que habría que hablar de dos conceptos. Por un lado, la novela histórica, que sería fiel a la historia, y por otro lado, la novela con argumento histórico, donde podría entrar ya la fantasía literaria. Sí, bueno, es decir, modificando el guión. Toda novela histórica, María Jesús, tiene una parte, yo siempre digo que en mis novelas hay un 80% de realidad histórica y un 20% que es la ficción de personajes que uno inventa, que uno crea para introducirlo dentro de la trama. Pero que esos personajes tienen que responder a la veracidad histórica. No puede... Te pongo, por ejemplo, que no hace mucho leí una novela de un famoso escritor andaluz y decía que cuando cierto caudillo árabe huyó de una ciudad granadina para huir a Marruecos, atravesó un espeso bosque de eucaliptos. Claro, lógicamente, ese hombre tiene que saber que el eucalipto llega a Occidente por los ingleses en el siglo XVIII. Por lo tanto, esos errores son los que el historiador tiene que procurar evitar en sus novelas. Pero hay novelistas que no les importa, es decir, que ellos lo que van es a la ficción argumental y simplemente utilizan la historia un poco modelándola a su guión, como hacen muchas películas americanas. Es decir, que se basan en hechos históricos, pero que sin embargo los modifican a voluntad para adaptarse al guión que les interesa. Ese para mí no es novela histórica, ni es un escritor de novela histórica, es ficción historia. Es que es importante, por lo menos yo así lo entiendo, y muchos autores actuales históricos lo hacen así, y es que al mismo tiempo que diviertes al lector, tiene que estar también enseñándole algo de historia,
Así que la novela histórica es divertimento para el lector, pero a la vez que vaya aprendiendo conceptos, en mi caso, de la historia medieval, que es la que yo expreso en mis novelas. Puedes Sí, empezar ya, María Jesús, que ya además, están todos. en Vale, la bueno, cantidad de horas que tenéis que echar en investigar cuando queréis tratar un tema como, por ejemplo, hiciste tú con Guzmán el Bueno, ¿no? Claro, por ejemplo, Guzmán el Bueno es un personaje real y por tanto era más fácil investigar ahí porque hay muchísima documentación sobre Alonso Pérez de Guzmán en la historiografía española. Pero, no obstante, si lees, como tú has leído mi novela de Guzmán el Bueno, he procurado ajustarme bastante fielmente a la realidad histórica. Pero, no obstante, no tiene más remedio que introducir personajes o algunas anécdotas de historia de tu invención. Por ejemplo, en el caso de Guzmán el Bueno, que no aparece casi ninguna mujer en la novela, yo cuando él está en Marruecos al servicio del sultán Abu Yusuf durante 15 años, pues yo introduzco ahí algunos amoríos que no están en la historia recogidos, pero vamos a ver, si este hombre con 25 años está 15 años en Fez, inmensamente rico, es normal que tuviera sus amantes. Por tanto, ese es un elemento que sí se puede introducir, aunque no sea verdaderamente histórico. Pero la trama principal de una novela histórica tiene que ser veraz, porque no podemos engañar al lector diciéndole elementos que son falsificadores de la historia, que hoy día estamos ya muy acostumbrados a las revisiones históricas por los políticos actuales. Podemos empezar ya a hablar un poco de... Bueno, realmente ya hemos empezado, porque yo cuento esto ya como parte importantísima de la tertulia. Pero bueno, para la gente que se está incorporando, y además dada la hora, pues probablemente no sean muy puntuales, hoy en nuestra tertulia literaria, dentro del ciclo Arquetipos y Literatura, Encuentros con los Autores, tenemos a lo que yo denominaría un sabio del Renacimiento, porque al igual que ellos, Antonio Torremocha hace de todo, o sea, escribe, investiga, escribe novela histórica, ensayo, pinta, es docente. Bueno, ¿qué te queda por hacer dentro del mundo de la cultura? Yo creo que incluso hay un dicho, ¿verdad? Que dice, no me quiero morir sin escribir un libro y sembrar un árbol, ¿no? Yo por fortuna también he sembrado un árbol. Tengo en mi patio, tengo un manzano que sembré hace 5 o 6 años y que está a la espera de que le injerte para que no dé manzanas. Pero yo creo que, bueno, yo he procurado de verdad, incluso hay una cosa que no sabe o no aparece en mi currículum, que también he sido director de teatro. En mis años jóvenes, en el Colegio Salesiano de Algeciras, dirigí varias obras, en aquel tiempo obras que eran muy bien perseguidas porque eran de autores más bien comunistoides, ¿no? Y entonces lo hacíamos en los salesianos porque la capa de la iglesia ocultaba ante la inspección policial de turismo, que era el que impedía que se hicieran estas obras, pues lógicamente podíamos dirigir obras un poco contra el régimen sin que, como son los curas los que estaban por detrás, la inspección política pues, interviniera. Y así hice, pues 4 o 5 obras hicimos en aquel tiempo. Pues bueno, ese aspecto no lo sabía. Víctor no me había dicho nada cuando... No sé si él lo sabía también. ¿Lo sabías, Víctor? ¿Que también era director de teatro? Pues no, me ha sorprendido a mí también. Es que como tú me quieres comparar, comparar de una manera exagerada con los hombres del Renacimiento, también ellos hacían literatura y teatro, entonces por eso lo he dicho. Bueno, de todas formas, como ya hemos mantenido en conversaciones anteriores, sabes que este encuentro que nosotros tenemos con los autores
queremos que sea también un encuentro con los personajes, con sus personajes, y que ellos nos hablen de ese encuentro tan especial de los personajes con el autor, porque el personaje viene de un mundo arquetípico que muchas veces uno no sabe ni dónde está, pero que de repente aparece, uno se hace una idea, pero de repente llega el personaje y dice, no, yo soy así y tienes que poner esto de mí, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia para ti, Antonio? Bueno, yo me he permitido incluso hacer una breve mención a uno de los novelistas que han sido verdaderos, de los que sois fan absoluto, que es Julio Verne. Y que Julio Verne me ha marcado en mi novela. Y yo quiero mencionarte una anécdota que algunos de sus biógrafos me dicen, y es que Julio Verne, cuando tenía 10 años, huyó de su casa, se embarcó en un buque mercante porque quería conocer el mundo. El padre lo cogió antes de que el barco zarpara y lo llevó a casa porque quería que fuera abogado. Pero si vemos bien, relatos que después escribió Julio Verne, como Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, Un capitán de 15 años, vemos que sus personajes, está él mismo reflejado en esos personajes. Hay un arquetipo, un alter ego de Julio Verne en todos esos personajes. Por ejemplo, me impresionó mucho cuando lo leí, Un capitán de 15 años, porque esa aventura africana, él la hubiera querido vivir, lo que pasa es que no pudo hacerlo. Por tanto, en todos los autores creo que dejan algo de su ser, de su interioridad en los personajes que describen su novela. Pongo por ejemplo, en mi caso, yo creo que, visto que ha leído bastante de mis novelas, sabe que hay una serie de elementos de mi interioridad que están reflejados en mis personajes. Por ejemplo, mi pensamiento político, mi visión de la religión. Pues, por ejemplo, siempre en mi novela aparece algún hereje medieval. ¿Por qué aparece un hereje? Porque yo los defiendo. Yo defiendo a los herejes medievales porque lo que buscaban era la pobreza evangélica. Y a mis alumnos, ¿se me está viendo bien? Sí, perfectamente. Vale, es que ahí parecía una cosa rara. Digo que a mis alumnos, mis clases de historia medieval, cuando damos el tema de las herejías medievales, siempre les digo que si hay un cielo y un infierno, como dice la Iglesia, los herejes como Pedro Baldo, Juan Hus, Wycliffe, que están condenados y algunos fueron quemados, eso están gozando del paraíso. Y sus inquisidores se encuentran en el infierno. Eso sin duda. Entonces, siempre y verás que en mi novela de La Cruz de Belisario, que es de la que vamos a hablar, ¿verdad? Pues hay un tratamiento breve de un franciscano que es medio herético, pero que yo lo defiendo bastante en la novela, como es lógico. Entonces, ya digo que todos los autores tienen algo de su personalidad en los personajes que desarrollan sus novelas. Creo que en todo caso, bueno, por ejemplo, no digamos de Cervantes, cuando la defensa que hace o cuando trata a los cautivos, a los esclavos que van presos en una reata, él no tiene más que recordar sus años de prisión en Argel. Es decir, que su vida de penalidades de cautivo aparece en Cervantes, en el Quijote, en varias ocasiones. Entonces, yo creo que, y entro ya, si te parece, a hablar de la novela que hoy nos preside, que es La Cruz de Belisario. Esta novela es parte de una trilogía, de las cuales dos de ellas, mi amigo Víctor ya las conoce, las ha leído. Una es La Cruz de Belisario, la otra es El Caballero Pedro de Villaescusa, y la tercera, La Cautiva de la Alhambra. Esa aún no la he hecho pública. Muy bien, de esas tres novelas, de esa trilogía que se desarrolla en el siglo XIV,
en los reinados de Alfonso XI, Pedro I en Castilla y de Muhammad V en la Granada nazarí, pues lo que expongo es una serie de visiones de la sociedad y de los personajes que vivieron en aquel tiempo en la Edad Media. Entonces, hablando de la primera de estas novelas, que es la que se ha publicado recientemente, La Cruz de Belisario, aunque me podéis hacer preguntas, porque tú también la conoces bien, esa novela, pero voy a decir que los dos personajes fundamentales, los dos protagonistas de la misma, que son, puesto que la novela, como tú sabes bien, se desarrolla en dos planos temporales. Unos capítulos se desarrollan en el siglo XIV, y el protagonista es un caballero doncel, don Álvaro García de Ella, y otros capítulos se desarrollan en el siglo XX, en 1994. Y el protagonista es un doctorando, que obviamente el que me conoce sabe que soy yo, que se llama Amador Ruiz Samaniego, que es el que descubre un manuscrito en el archivo ducal de Medinaceli y que le permite continuar la búsqueda de esa reliquia que se perdió en el siglo XIV y que Álvaro García de Illa no pudo encontrar, pero que Amador Ruiz Samaniego, persiguiendo en varios capítulos pues las reliquias por monasterios, castillos, archivos, bibliotecas, enterramientos de toda España, al final va a conseguir descubrir qué ocurrió con esa gran joya medieval que era la Cruz de Belisario y dónde se encuentra actualmente, o al menos dónde se encontró. Pero eso aparece en el último capítulo, lógicamente no voy a desvelarlo, lógicamente. Pues bien, es una novela, por tanto, que yo creo que tiene una gran parte, es un arquetipo y un alter ego de mí. Y, por ejemplo, ese doctorando soy yo. ¿Y por qué? Porque esta novela, y voy a decir algo que hasta ahora nunca he comentado, porque la verdad es que hemos presentado poco la novela hasta ahora debido al dichoso COVID-19, pero no lo he comentado en la prensa o en la radio que me ha entrevistado, y es que esta trama, este argumento surgió en el año 1994, cuando yo investigaba para uno de mis libros en el archivo ducal de Medinaceli. Y ahí se me ocurrió la historia de Belisario. ¿Qué ha pasado? Que desde 1994 quedó aparcado el tema hasta que hace unos 2 años volví a recuperarlo. Pero en el fondo, esa trama no es más que la continuación de mi investigación en el archivo ducal de Medinaceli, que cuando lean el capítulo inicial, que es en el archivo ducal de la Casa de Pilato, verán que la describo muy bien, porque estuve allí investigando para mi tesis doctoral. Por tanto... Es referencia de que ya no existe ese archivo. Exactamente. Por eso, aunque yo la he vuelto a reescribir hace unos años, la he tenido que poner en el año 1994, en el verano, y digo en la novela, la habrás leído, que dice, bueno, el director del archivo le dice a Amador Ruiz Samaniego, bien, has venido a investigar por orden de tu director de tesis, pero dile a tu director que no vuelva a andar más alumnos, porque en septiembre el archivo pasará al Hospital de Tavera de Toledo, y que la Junta de Andalucía pondrá el grito en el cielo, como sí ocurrió en su momento, pero hoy día, por desgracia para Andalucía, ese gran archivo medieval y moderno que es el archivo ducal de la Casa de Medinaceli, ya no está en Sevilla, sino que está en Toledo. Esperemos que otro gran archivo andaluz, que es el archivo de la Casa de Medina Sidonia, que se encuentra, como sabéis, en Sanlúcar de Barrameda, seamos capaces de mantenerlo en nuestra tierra y no nos huya también a otros lugares. Bueno, es que no cabe duda que tristemente, cuando vemos la historia, vemos épocas en las que políticos, o sea, dirigentes políticos, tanto de la realeza como de la nobleza o incluso surgidos del pueblo, se interesaban por encima de todo en la promoción cultural y llamaban a sabios. Tenemos
la historia en Andalucía mismo durante el gobierno de los árabes, como realmente sus cortes eran verdaderas escuelas de sabiduría y hacían competencia por traer sabios de todo el mundo. Y era como decir, bueno, ¿qué impulso cultural? Yo doy un impulso cultural mayor que otros lugares. Es decir, era una competencia en lo cultural. Mientras que ahora la competencia, creo que desde el punto de vista cultural, se queda muy pobre, muy vacía. Quizá porque se pierde ese sentido de trascendencia de la cultura y de lo que la cultura representa para la propia evolución humana, tanto en lo individual como en lo social y colectivo. Entonces, no es de extrañar que pasen estas cosas, ¿no? Bueno, afortunadamente tú has podido, por lo menos, reflejar esa memoria en tu última novela y queda constancia, escrito queda, ¿no? Sí, lo cierto es que has dicho muy bien al mencionar al Andaluz, pero también Castilla. En Andaluz los reinos taifas competían para ver el que tenía la mejor biblioteca o los mejores poetas, ¿eh? Es cierto. Pero no olvidemos que Alfonso X Sabio también se convirtió en un gran mecenas de la cultura en la Escuela de Traductores de Toledo, contratando sabios judíos, árabes y castellanos para que tradujeran las obras de la antigüedad. Por desgracia, hoy día, como tú has dicho bien, la cultura no interesa a nivel político porque el prestigio que antes se buscaba con la cultura y se conseguía, hoy día no tiene sentido, porque los programas de televisión basura que a los que estamos sometidos, donde 7 millones de españoles están viendo esos programas, ¿de qué interés va a tener un político para promocionar la cultura? Debe promocionar, por tanto, esa pseudocultura que es la que atrae el voto. Por tanto, por desgracia, no es así. Lo que ocurre es que a nivel particular todavía existimos unos grupos de historiadores, de novelistas, de poetas, a veces bastante resabiados, ¿no? Que nos preocupamos por ir enriqueciendo ese acervo cultural que nos ha precedido y que queremos mantener. ¿Sabes lo que pienso de todas maneras, Antonio? Quizá peque de optimista, pero pienso que esas semillas de cultura que rozan la temporalidad, es decir, que están fuera del espacio y del tiempo, que son inmortales, son las que realmente fructifican y en el futuro son las que dan fruto. No esos comportamientos basura, como tú muy bien has dicho. Esos son semillas muertas, es decir, no van a dar fruto, no van a... lo que representa más bien son épocas de oscuridad o épocas de decadencia. Y eso en sí mismo tiene su triste final. Es lo que pienso, quizás sea demasiado optimista. Y volviendo a la Cruz de Belisario, que creo que era el punto central, ¿no? de esta charla, es que hay un elemento importantísimo de la historia de Castilla a mediados del siglo XIV y que la gente del común lo desconoce. Y es que hubo 3 guerras civiles. Es que España es una nación de muchas guerras civiles. Hubo 3 en el siglo XIV. La primera de ellas, terrible guerra civil, ocurrió cuando Alfonso XI de Castilla, el rey de mediados del siglo, que conquistó Algeciras a los musulmanes y ganó la batalla del río Salado, que se menciona es donde encuentra la Cruz de Belisario, el rey. Pues este rey se casó con su prima, doña María de Portugal, la princesa portuguesa, hija del rey Alfonso IV de Portugal, que era su suegro. Y este señor no tuvo otra manera de actuar que, una vez casado, quizá por motivos políticos, con esta reina, se enamoró perdidamente, era muy joven, tenía 15 años entonces, se enamoró de una dama sevillana viuda llamada Leonor de Guzmán. A su esposa la repudió, aparece en la novela perfectamente reflejado, que la repudió y la mantuvo encerrada, primero en un palacio en Valladolid y después en el monasterio de San Clemente de Sevilla, encerrada
con su hijo recién nacido, Pedro, que después sería rey Pedro I, mientras él se solazaba con su concubina, con su amante Leonor de Guzmán, que hacía de reina de hecho de Castilla. Esto provocó un cisma en el reino castellano, y es que algunos seguían como don Juan Alfonso de Alburquerque, personaje central de la novela, que perseguía, que seguía la defensa de la reina portuguesa maltratada por el rey, y otros sector de la aristocracia castellana que estaba en defensa de doña Leonor de Guzmán. Eso creó dos grupos. Fijaos que el rey tuvo dos hijos, uno muerto y otro vivió, de la reina doña María, que era Pedro, que después fue, a partir de la muerte del rey en 1350, fue rey de Castilla. Pero tuvo 10 hijos de su amante. Y uno de ellos, la amante, que era muy inteligente, muy sutil, fue consiguiendo crear un grupo de presión para que su hijo predilecto, su hijo que nació en primer lugar, pues dejara de ser rey de Castilla, y fue el rey Enrique II que mató a su hermano Pedro I, y esto provocó una guerra civil. Y a partir de la muerte de Pedro I, entra a reinar la casa de los Trastámara, de la que desciende Isabel la Católica, Felipe II, Carlos I, estos señores, ¿verdad? Y esta trama, este enfrentamiento entre los sectores aristocráticos castellanos es también la base de la novela, porque el robo de la cruz de Belisario está llevado a cabo por el grupo de los portugueses defensores de Doña María. Y ahí tiene lugar ese enfrentamiento entre ambos grupos que desemboca, como digo, en una terrible guerra civil. O sea que en la base siempre del comportamiento humano están las emociones, los sentimientos, las pasiones. Es decir, que hay también modelos arquetípicos en ese sentido. Si rebasamos la historia, veremos esos comportamientos canalizados de una manera o de otra, claro, porque ese fuego interior que en unos casos se canaliza hacia una pasión amorosa, en otros casos se canaliza hacia un deseo de poder o un sentido de heroicidad. Depende, todo depende de alguna manera la dirección que demos a esa fuerza interior, ¿no? Pero en el caso que nos ocupa, que es del rey Alfonso XI y de su hijo Pedro I y su hijo también Enrique II, hay que tener en cuenta que la pasión desenfrenada del rey por su amante provocó miles de muertos, una guerra civil entre los partidarios de su hijo don Pedro I y su hijo Enrique II, y fue para Castilla, como digo, un trauma terrible que en la novela está perfectamente reflejado, como he dicho antes, aparte del elemento de ficción, que es esa cruz que yo me invento. Hay un trasfondo real, que es el enfrentamiento entre el amante del rey y la reina legítima Doña María, y las repercusiones que tuvo ese enfrentamiento entre Portugal y Castilla durante buena parte del siglo XIV. Claro, pero las raíces son más profundas, porque como tú muy bien has dicho, al rey le casaron, porque en esas épocas, y sobre todo entre la realeza y la nobleza, los matrimonios eran razón de Estado, de negocio, de intereses, etcétera, donde no se tenían en cuenta ni las emociones ni los sentimientos. Es decir, casar a un niño de 15 años, imponerle una pareja, pues evidentemente es como se dice, esos polos van a traer estos barros. Es decir, que la raíz es más profunda, es decir, no hay un culpable, sino que es toda una concatenación de circunstancias, tanto personales como sociológicas, que llevan a esto. No se puede tapar el sol con un dedo, decimos muchas veces, ¿no?
Entonces, no sé, hay que ponerse un poco en el lugar de este rey de 15 años, ¿no? Y para eso estamos los historiadores, para ir Exacto. desvelando todas esas tramas y esos problemas y esas consecuencias que traían, pues exactamente, esa costumbre de casamientos por cuestiones políticas, de reyes o de príncipes con otros, por ejemplo, la visión de Alfonso XI, el casarse con su prima portuguesa, no estaba más que encaminada a la idea de un futuro, una futura unión de Castilla con Portugal, que no ocurrió en ese momento, que lo intentaron los reyes católicos y también fracasó, pero esos matrimonios de aquellos tiempos no eran matrimonios por amor, eran matrimonios todos por cuestiones políticas, por intereses de los distintos reyes para unir o enlazar o tener alianzas con el reino vecino. Claro, Pero lo que ocurre es que cuando son personas ya mayores, pongamos un adulto que dice, bien, 25 años, 27 años, que acepte, es lógico, porque ya tiene una madurez para decir, vale, soy el rey, soy un noble, me tengo que responder, nobleza obliga, ¿no? Pero un niño de 15 años es una imposición, Bueno, no le llamen niño. Alfonso XI, cuando las cortes lo coronan como rey, porque tuvo una minoría muy larga, y cuando ya al final, en 1325, lo corona rey, a los 14 años, lo primero que hace es mandar cortar la cabeza a don Juan el Tuerto, enemigo de la monarquía. Es decir, que con 14 años ya tenía capacidad de mandar cortar cabeza a los nobles insurrectos, ¿verdad? Es decir, que no podemos pensar en Alfonso XI con 14 años la misma visión que tenemos de un niño actual de 14 años, sino que en aquellos tiempos había una madurez en esos personajes que habían vivido en la corte todas las acechanzas, todos los enfrentamientos desde niños y por tanto estaban maduros ya a esa edad cuando lo coronaban con 14 años y tomó medidas de verdadero rey adulto. Bueno, la crueldad es propia de los niños, ¿eh? O sea, ahora no podemos decir que los muchachos de 14 años sean menos crueles, ¿eh? Lo que pasa es que ejercen la crueldad de otra manera. O sea, es decir, la crueldad parece que forma parte también de los genes humanos contra los que tenemos que luchar. O sea que... Lo que trae esa colación con esta novela también es el final de Al-Ándalus. Es donde verdaderamente los vaivenes, lo que hicieron con esa cultura, y prácticamente está finalizando, ¿no? Porque las luchas justamente que se hacen aquí en Andalucía. Sí, hombre, ya en tiempos de Pedro I y de Enrique II, Al-Ándalus ya estaba muy en decadencia. Pero la tercera novela de la trilogía, que pronto te mandaré para que tú la leas, que es La cautiva de la Alhambra, está desarrollada en la Granada de Muhammad V. Y ahí se presenta perfectamente los enfrentamientos de la familia nazarí, la lucha por el poder y la decadencia que poco a poco iba tomando el reino de Granada, rodeado de enemigos y de un poderoso enemigo que era Castilla. Castilla, que era una sociedad militarista, fundamentalmente de señores feudales deseosos de conquistar territorios y botines, y que eso fue una de las causas que hicieron que la Granada nazarí, que era más comercial, menos guerrera, pues fuera desapareciendo ante la presión de ese gran poder que era el reino castellano. Ese reino castellano que tuvo aquí y tuvo mucho que ver justamente con la decadencia de Al-Ándalus, viene también de que era una zona donde se venía a hacer cruzadas. Todos los europeos mandaban a sus ejércitos a hacer la cruzada en España. Claro, la Santa Cruzada, los reyes... Se habla muy poco.
en la novela segunda que tú has leído ya, que es la del caballero Pedro de Villaescusa, ahí se ve perfectamente como en el cerco de Algeciras, el rey está esperando que les lleguen los cruzados extranjeros que vienen con sus mesnadas de Inglaterra, de Francia, de Italia, de Alemania, cuyos nombres aparecen recogidos. El mismo príncipe de Gales viene con sus tropas al cerco de Algeciras en apoyo del rey. Es decir, que al pobre reino de Al-Ándalus no solamente lo cercaba a Castilla, sino que el papado dirigía una operación también contra el Islam andaluz, apoyado por Alemania, Inglaterra, Francia, por todos los estados cristianos, y en esa novela se ve perfectamente, tú has leído. Y lógicamente yo procuro en todas estas novelas introduciendo ese elemento de cruzada, de los herejes, los cruzados, el Islam, hombre, y también hago entrever la diferencia que en la próxima novela que vas a leer, la de La cautiva de la Alhambra, se ve claramente la diferencia que había entre la sociedad castellana, sevillana, castellana o cordobesa, y la sociedad granadina. Por ejemplo, el personaje que en Fadrique Díaz, que va a Granada, se admira de ver, por ejemplo, que las casas del Albaicín, en la que él se va a hospedar, tienen unas letrinas con unos desagües que van a parar al río Darro, mientras que en sus casas de Córdoba no existía ese desagüe. Dice, no, sí existía, pero cuando Castilla se apoderó de Córdoba, de Sevilla, ya no había Sal Medina, que era el encargado de la vigilancia de las ciudades, de los zocos, y el cuidado de las atarjeas, de las cloacas, fueron desapareciendo. De hecho, que debajo de la Córdoba actual se mantienen las cloacas granadinas, pero que no están utilizadas nunca. En Castilla se perdió. Lo mismo que las alhóndigas, como por ejemplo el Corral de Carbón en Granada, que también se menciona en esa novela, era un foco de mercadería. Ahí aparecía, pues eran lugares donde los mercaderes traían las mercancías para vender, para comprar, para hospedarse, y cuando los castellanos ocupan Granada, ocupan Sevilla, ocupan Córdoba, esas magníficas alhóndigas se van a convertir en almacenes de carbón o de leña, y dejan de tener esa función mercantil que tenían en tiempos de Al-Ándalus. De hecho, que si vas a Granada, la alhóndiga que se conserva se llama el Corral del Carbón. Y porque cuando los castellanos lo toman, ahí colocaron un almacén de carbón para suministrar a los ciudadanos. Todo eso yo creo que es importante. Yo en mi novela procuro siempre dejar entrever los avances que se tuvieron en Al-Ándalus. Muchos de ellos se perdieron en Castilla, y sobre todo, cuando digo mi visión de la religión, la visión que tengo, donde para mí los herejes medievales tienen que ser reescritos de nuevo, porque la búsqueda de la pobreza evangélica que ellos propugnaban y que le valió la hoguera, pues hoy día pues, está muy en boga todavía, y los franciscanos no hacen más que continuar, hombre, en menor intensidad, esa pobreza evangélica que se buscaba en la Edad Media. Estoy viendo, Antonio, que como este programa no tiene comerciales ni anuncios como Telecinco, estoy pensando para comercializarlo, que dada tu maravillosa memoria que tienes para recordar todo, ¿crees que podría yo comercializar los rabos de pasa, que es lo que creo que tú te alimentas? Bueno, no, Carlos, yo creo que es verdad que a mis 70 años recién cumplidos tengo por fortuna una memoria privilegiada, pero no se debe a rabo de pasa, se debe a continuar leyendo y escribiendo. Si las neuronas hay que mantenerlas activas, y si lees, escribe, comenta, investiga, eso es una gimnasia mental que va si Dios quiere, va a retrasar el Alzheimer y va a procurar extender
mi capacidad memorística, que ahora por fortuna todavía conservo. Bueno, es que también has pasado toda tu vida en la docencia y eso... Sigue, y sigue. Y sobre todo es que sigue. Es que además la docencia es generosidad y la generosidad obtiene también su premio. La naturaleza no es injusta. Si uno transmite con generosidad lo mejor de sí mismo, lo que sabe, tratando de formar a otros, es evidente que eso también son, como decíamos antes, semillas que van a seguir fructificando. En este caso para la persona... De tal manera que soy testigo de que prácticamente ser profesor de la UNED casi le cuesta dinero en vez de ganar. Sí, y sobre todo a partir de este año, que creo que ya, con 70 años, creo que ya no podemos seguir dando clases en la UNED. Una barbaridad, ¿eh? Esas leyes que se quiere promocionar a los jóvenes, me parece muy bien. Pero cuando un historiador o un investigador científico llega al culmen de su sabiduría, es a los 70 años. Por tanto, no podemos alejarlo de la docencia. Yo recuerdo que en mi tiempo hablábamos de Menéndez Pidal. Y Menéndez Pidal era un profesor con 80 y tantos años. ¿Por qué? Porque era un cúmulo de sabiduría que no podíamos abandonar. Y hoy día pues hay muchos profesores que se jubilan a los 70 años cuando todavía podían seguir dando mucho a la sociedad. Pero bueno, ahí dice que hay que darle cabida a los jóvenes. Bueno, pero los jóvenes necesitarán años para acumular en su cerebro los conocimientos que nosotros hemos heredado. De manera que yo decía, me hablaba de profesor de la UNED y decía María Jesús, de extender mis conocimientos. Hasta tal punto tengo mucha ilusión por extender mis conocimientos, mi sabiduría, mis libros, que en mi página de Facebook he puesto mi correo electrónico incluso, para que la gente que quiera me pida los libros que yo tengo, pero que están publicados en papel, pero que tengo también en PDF, y se los mando en PDF, y tengo verdaderas listas de gente que me está pidiendo pues 25 estampas de la historia de Algeciras, la historia de los puertos de Algeciras, algunas novelas. Claro, las novelas que están a la venta esas no las entrego, pero todo lo demás que tengo ya de mis años de publicaciones están a disposición de la gente en PDF, y la verdad es que recibo cada día un montón de peticiones y yo las entrego, los doy, porque creo que la función de los investigadores y de los profesores es extender, no guardar en el cajón sus conocimientos, sino ponerlo a disposición de la sociedad. Y creo que yo en ese aspecto lo estoy haciendo y me encuentro muy a gusto con hacerlo. Probablemente no es la temática de hoy, pero en otra ocasión futura me apasiona el tema que tú dominas, que has escrito incluso un libro sobre el tema de Gibraltar, la zona donde te encuentras, San Roque, y que debe ser apasionante porque sabemos que esta es una historia que lleva a España durante tantos años, con opiniones diversas, cada uno de los campos, pero que seguro que tú tienes una bonita reflexión sobre esa roca y lo que debería de ser esa roca para el futuro. Sí, yo tengo publicado... Exacta. Tengo publicado, no en papel, porque no quiso la autoridad portuaria gastarse dinero, pero lo tengo en PDF, una magnífica y abundante historia del puerto Bahía de Algeciras, con más de 2000 notas a pie de página y algo así como 300 planos de la época. Lo voy a decir aquí, que si alguno de nuestros oyentes quieren que le envíe ese libro en PDF, aquí tienes, está bueno. Ya somos dos. Me puede mandar a mi correo electrónico, que es el siguiente: Antonio TS 1950 @gmail.com. Repito, todo minúscula, Antonio TS de Torremocha Silva 1950 @gmail.com.
Si me lo envían, me lo piden, les puedo mandar varios de mis libros, pero el principal de ellos es esta obra de la historia, se llama 3000 años de la historia del puerto de Algeciras. Y es una obra, como digo, enciclopédica, tanto que os la mandaré no por el correo, sino a través de WeTransfer, la conocéis, ¿verdad? Sí. A través de WeTransfer, porque es tan grande y tan gordo el archivo que solamente me permite que os lo envíe a través de WeTransfer. Pues lo enviaré, y algunas otras obras que tengo, si os parece oportuno, porque yo creo que cuanto más se extienda los conocimientos, y si un día, como tú dices bien, queréis que hablemos de Gibraltar, del puerto, de la bahía, del estrecho, y en su historia, pues quedamos, hombre, dándome unos 15 días para que yo prepare también algunos apuntes para poder apoyar. Voy a hacer una reflexión, porque Algeciras te debe a ti mucho de lo que hoy día es conocida, porque estaba muy abandonada históricamente. Y tú has sido, cuando eras el director del museo, y empezaste una investigación sobre, y llamaste a muchos historiadores de España y fuera de España, a retomar justamente la historia de esa zona importantísima que es la entrada de África a Europa. Pero claro, siempre se ha querido tapar esa zona, para que no aparezca, sobre todo la iglesia, y que no aparezca en la historia como lo que es realmente esa puerta, esa gran y enorme sabiduría que nos entró por ahí. Sí, verdaderamente el campo de Gibraltar, que el extremo más meridional de la península ibérica, ha sido la puerta de entrada o de salida de muchísimas civilizaciones, desde los primeros hombres del Paleolítico inferior, que entran en la península ibérica a través del estrecho de Gibraltar y de Algeciras y de Tarifa, bueno, hasta pues, el convoy de la Victoria, que es famoso, llamado convoy de la Victoria, en el que Franco con sus tropas atraviesan en la bahía también y desembarcan en el campo de Gibraltar para imponer su dictadura y su gobierno de 40 años. Y todo, esta zona ha sido privilegiada por la historia. Y como tú dices, yo es verdad que he hecho bastante por esta ciudad, pero me siento un poco... Tú fuiste el promotor. Sí, pero me siento un poco ahora relegado, porque Eso siempre. dice que nadie profeta su tierra, ¿no? Y la verdad es que yo tengo más seguidores en Sevilla, en Madrid, en Málaga, que en Algeciras. Hablando de Málaga, si alguien quiere adquirir la novela, digo porque María Jesús, aún no, ya he hablado con el Corte Inglés en Madrid y aún no he conseguido que esté a la venta en la librería del Corte Inglés. Pero en Málaga he visto que está a la venta en la librería Agapea. Agapea de Málaga sí tiene la novela a la venta porque lo he visto en internet. Y creo yo que si alguien se acerca a la librería del Corte Inglés y le pide ejemplares, esta gente tendrán que buscarlo, porque lo que no puede ser que media España tenga en Carvacas de la Cruz, en Valladolid, en Sevilla, en Málaga, haya ejemplares a la venta y la librería del Corte Inglés no lo tengan cuando están extendidos en toda España. Pero hemos estado intentando, pero hasta ahora no ha habido posibilidad. No, y además teniendo en cuenta, Antonio, que nosotros teníamos ya programado por el Corte Inglés, íbamos a dar la masterclass en la famosa semana de donde íbamos a hacer también el homenaje al Quijote, y tú ibas a dar tu masterclass. Estaba todo cerrado con el Corte Inglés y en esto vino la pandemia, vino la cuarentena porque es curioso que el propio Corte Inglés te promocionaba
Y va a hacer promocionaba esta actividad y resulta que él ahora no tiene... y va a hacer la presentación, pero yo creo que hubiera sido un fracaso porque hubiéramos presentado la novela con la gente allí asistiendo y no hubieran podido comprarla en el propio Corte Inglés, ¿no? porque no, sé que en Agapea, pero yo creo que si en una librería de Corte Inglés alguien presiona y lo pide, esta gente al final tendrán que pedirlo, ¿no? A Distrifer, que es la que distribuye. Hoy he hablado con Distrifer y me vuelve a asegurar que ya ellos han mandado al Corte Inglés los datos de la novela. Es decir, que no sé por qué no están en la base de datos de estos señores. Pero bueno. Antonio, algo más fácil que esto, en vez de desplazarte, como existe todo lo que es telecompra por internet, podemos hacer cada uno de nosotros una llamada solicitando ese libro para que de esa manera se mueva más rápido, porque vamos a tardar menos en hacer llamadas telefónicas al departamento de librería del Corte Inglés desde casa que tenernos que desplazar. Mira, perdona, si entráis en la página de la editorial, que es perdón, Antonio, enseña el libro, sube el libro para que se vea. Eso es, así. Sí. Pues aquí pone la editorial Publishway. Bueno, pues entrando en la editorial se puede pedir el libro, lógicamente. No, si tu libro aparece la foto en internet, en muchas páginas, yo lo estoy viendo. O sea que se puede solicitar ese libro al Corte Inglés para que lo busque. Que en la casa del libro creo que también lo tiene. Sí, pero Carlos lo dice para forzar al Corte Inglés a que se espabile. No tenga. Claro, no que vaya uno que tenga tiempo, sino que desde aquí hagamos una obra, porque es encomiable que tú en realidad, dada la renta que te tenías que merecer de Algeciras y se la han pasado a Pablo Iglesias, pues lógicamente te tendrás que recuperar vendiendo libros, ¿no? Es evidente, ¿no? Bueno, volvemos a las preguntas. Sí. Yo tengo una pregunta que quiero hacerle a Antonio, no sé si querrá respondérmela o no. Antonio, tú antes hablaste de que haciendo tu investigación, una investigación creo que de doctorado o algo así, sí, tú te encontraste con el argumento de esta novela, de La Cruz de Belisario. Entonces, yo quería preguntar, entiendo, no en los que son ensayos, investigaciones, sino en lo que es novela, es decir, que tiene un argumento, unos personajes, etcétera. ¿Podrías hablarnos un poco de ese fenómeno cuando el autor encuentra el argumento? ¿Qué se siente? ¿Qué sucede? Bueno, porque tú has hablado precisamente de que te encontraste con ese argumento. Sí. Yo lo he guardado durante más de 20 años. ¿No? Sí, pero lo pensé en un momento dado porque todavía sin tener en cuenta ni haber pensado en título ni en protagonista, pero en lo que es el argumento general ya lo había pensado yo. Digo, una vez que estaba investigando y encontré allí algunos documentos bastante raros, medievales, digo, oye, ¿por qué uno de estos documentos no podía ser un señor que habla de una reliquia perdida y en el siglo XIV? Bueno, y así nació. Así nacen las ideas de las novelas. Lo que ocurre después tiene que pasar días y meses en el que el autor comienza a pergeñar lo que es la trama general. Por ejemplo, los personajes principales, los secundarios, los temas históricos que va a tratar. Y lo que yo siempre procuro introducir en mis novelas, un elemento policíaco, de intriga, porque a la gente, si no le das una intriga en tu novela histórica, la gente se cansa de leerla. Y si verás tú en esta novela, hay siempre, al terminar un capítulo, lo dejo como sin cerrar. Por ejemplo, hay un capítulo en el que están buscando la Cruz de Belisario, el tal Alba García de ella, y al terminar el capítulo dice, bueno, nos volvemos a casa porque aquí no encuentran nada. Y cuando se va a acostar en su camastro, encuentra un pergamino que dice, el cantero sabe la verdad. Y, claro, el siguiente capítulo tiene que buscar al cantero. Entonces, el lector, al terminar ese capítulo, oh, yo tengo que seguir leyendo para ver si localizan al cantero. Y siempre procuro yo en cada capítulo ir dejando una puerta abierta. Y eso, la verdad es que la gente que ha leído la novela me ha dicho que
que la hace atractiva, porque es como una especie de búsqueda continua con obstáculos que se van superando en cada capítulo. Y hay también, que darle el aliciente a cada uno para que efectivamente siga leyendo. exactamente. Hace poco un señor que no conozco me envió por Facebook un mensaje, dice, he leído su novela, me ha entusiasmado, dice, porque no he podido dejar de leerla hasta el final, para conocer qué pasaba con la cruz. Entonces, eso es muy importante. Bueno, en mi próxima novela de la trilogía, que ya te la mandaré, Víctor, que es la cautiva de la Alhambra, es parecida. Es un señor que es un niño que entra en un monasterio en Santo Toribio de Liébana como copista, como franciscano, pero los almogávares granadinos le secuestran a su familia y él abandona su monasterio franciscano, se hace seglar y comienza una búsqueda por Córdoba, Granada, Ceuta, Tetuán, buscando a sus padres cautivos, hasta que, bueno, ya veremos al final. Entonces, también ahí, en esa novela, hay también un elemento de continuidad que al lector le va a atraer, porque querrá saber, oye, dará con los padres, conseguirá encontrarlos, y creo que eso es muy importante en la novela histórica, porque hay algunas novelas históricas que son bastante tostonazos, y no quiero mencionar ninguna, pero hay una muy gorda, de un señor inglés que solo conseguí llegar a la página 100, de ahí no, eran 1400 páginas, porque era un verdadero tostón, y sobre todo porque las novelas históricas medievales escritas por ingleses hablan de una sociedad que no es ajena. Sí, la sociedad medieval castellana o andalusí nos es cercana, pero el medievo de Cambridge o de Londres, lógicamente, nos queda muy lejos. Por tanto, la novela tiene que ser atractiva también para el lector, y yo procuro hacerla de esa manera. Una pregunta, Antonio. Tú que conoces tanto el tema andaluz, eres tan andaluz y conocedor de Al-Ándalus, ¿qué parte tenemos nosotros en nuestros genes y en nuestro comportamiento de árabes o de mozárabes, o como lo quieras llamar, en nuestro día a día? Y para comprender un poco cómo entendemos a esta inminente inmigración de musulmanes que está entrando, ¿cómo nos comportamos? ¿En qué lugar estamos? Bueno, hay dos planos. Uno es el plano étnico. En el plano étnico o de nuestros cromosomas no habrá más allá de un 2% del Andalus, porque la mayor parte de los musulmanes fueron expulsados. Y los que no fueron expulsados en el siglo XV por los reyes católicos lo fueron en el siglo XVII los moriscos, que tuvieron que abandonar, eran 300.000 moriscos que tuvieron que abandonar Valencia o Andalucía por orden del rey Felipe III. Entonces, toda la zona nuestra fue repoblada por gallegos, asturianos, leoneses, catalanes, gallegos, franceses, italianos. Pero, claro, sí hay una parte de nuestro ADN, claro, porque hay un porcentaje que se conoce por la historia, de un 5% de granadinos que continuaron viviendo en Castilla, en la Granada castellana, porque se hicieron cristianos y cambiaron sus nombres, sus apellidos, de esta manera que algunos nobles del siglo XVI eran hijos de esos musulmanes. Eso es la parte étnica. La mayor parte de nuestra herencia étnica es del norte, castellanos, leoneses, navarros, pero muy poco. Pero en cambio, a nivel cultural y de costumbre, sí hay una profunda influencia de Al-Ándalus en los andaluces actuales. No hay más que recordar, si os acordáis, cuando yo tenía 8 o 10 años, te ibas a un pueblo de la serranía y lo que estabas viendo era a viejas mujeres con los pañuelos y
llevando una vida muy parecida a la que pueden llevar las mujeres en Al-Ándalus. Es más, la alimentación, nuestra alimentación, nuestras vestiduras, nuestras costumbres, la manera de construir nuestros pueblos blancos, todo eso tiene una impronta andalusí de un 50 o un 60%. Si queremos tener mayor seguridad, no tenemos más que irnos ahí enfrente, a Tetubán, o a Larache, o a la ciudad, otra ciudad, no, más al norte, fundada por los andalusíes. Bueno, pues ahí hay muchos amigos míos, marroquíes, que se dicen andalusíes y se llaman Torres, Sordo, Albeni, se llaman, y son descendientes de los moriscos que huyeron hacia el norte de África. Pero te das cuenta al hablar con ellos que tienen una cantidad de costumbres similar a la nuestra. Es decir, que en nuestro acervo cultural y de costumbres permanece una impronta andalusí potentísima, como continúa existiendo en el norte de Marruecos, en esos andalusíes que conocemos y que tienen nuestro apellido. Si vas a Tetuán, hay un libro de un amigo mío, bueno, ya murió este hombre, pero que era sobre la herencia andalusí en el norte de Marruecos. Y ahí aparecen más de 200 apellidos tetuaníes que son andaluces, descendientes de los andalusíes. Por tanto, esa cultura parecía la nuestra. Quiero decir que en el plano de costumbre y de gastronomía y de tradiciones existe un porcentaje muy, muy potente de la herencia andalusí. En el elemento étnico hay muy poco, porque, hombre, si hubieran seguido la política de Fernando III el Santo y de Alfonso X el Sabio, que era de asimilar a las poblaciones conquistadas, es más, el rey Fernando III el Santo se llamaba a sí mismo rey de cristianos, judíos y musulmanes. ¿Pero qué ocurrió? Que Alfonso X el Sabio, en su tiempo, los mudéjares que vivían en Arcos, Medina Sidonia, Cádiz, se alzaron en armas contra la población castellana, matando a muchos. Y Alfonso X el Sabio cambió la política por una expulsión. Y entonces cada vez que un rey conquistaba una ciudad musulmana andalusí, no respetaba ya a los habitantes como lo hacía Fernando III Santo en Sevilla o Alfonso X el Sabio en Medina Sidonia, sino que los expulsaba. El ejemplo más claro, Sancho IV en Tarifa, Alfonso XI en Algeciras, que cuando conquistan la ciudad expulsan a todos los musulmanes, o bien a Granada o bien a Marruecos, y repueblan cuando pueden repoblar, porque en Algeciras fue un fracaso, pero repueblan con aportaciones de caballeros, de gente, de agricultores, de ganaderos, venidos de Castilla o de León. Entonces, ese cambio, si hubiera seguido la política de Fernando III Santo o Alfonso X, hubiera sido mucho mayor hoy día nuestra sangre andalusí. Por desgracia, la expulsión casi perpetua y extensiva de los musulmanes en Al-Ándalus a partir de Alfonso X el Sabio, y sobre todo en el siglo XVII, Felipe III, empujado por su confesor, que querían unificar la religión única en Castilla, en España, y los moriscos, que eran unos 300.000 como mínimo, pues le impedía esa unificación, dio la orden de la expulsión definitiva. Y entre los puertos de Valencia, Málaga, Tarifa, salieron hacia el norte de África esos 300.000 moriscos, dejando a Andalucía bastante empobrecida, puesto que los mejores agricultores y los mejores artesanos de Andalucía eran moriscos, y ahí hubo un hueco, un grande, que sufrió bastante la sociedad andaluza con la expulsión de los moriscos. Pero la unificación religiosa estaba por encima, auspiciada por la Iglesia, estaba por encima de los intereses económicos entonces.
Es que he visto que en este momento... Antonio, yo quisiera hacer una pregunta, Antonio, si me permite, Carlos. Sí. Antonio, yo te quiero hacer una pregunta, pero antes quiero aclarar una cosa que me ocurrió. Tenía 13 años aproximadamente, yo vivía en el Valle del Guadalquivir, en la provincia de Sevilla, y aparece un señor a la puerta de mi casa, llama a la puerta y yo me quedo desconcertado, no conozco a este señor, llamo a mi madre, sale mi madre y dice, ¡ay! ¡Ay, yo te conozco! Yo, o sea, la cara de su padre, ¿no? De la familia. Entonces era un señor, era inspector de policía de Granada, perdón, de Málaga, y se presentó, se documentó allí y estaba buscando a su familia. Era un hombre que estaba formando el árbol genealógico de su familia, de los Valenzuela, y estaba buscando a los Valenzuela que había en la parte de Sevilla, porque ya habían llegado en Granada y eso, y había visto que una rama estaba en Sevilla. Mi madre era familia de 8 hermanos, bueno, y este hombre pues venía recopilando y conoció a todos los familiares que quedaban allí por parte de mi madre. Entonces, bueno, nos dejó el teléfono. A los 2 años viajamos nosotros a la Costa del Sol de vacaciones y mi madre llamó y quedamos una tarde para vernos y yo me acuerdo que me dice, ven, ven, te voy a enseñar una cosa. Me abre como un folio de formato A1, grandísimo, y allí tenía el hombre confeccionado su árbol genealógico, ¿no? Y me decía, mira, yo he llegado hasta el siglo XV, principio del siglo XV, donde había un tal Valenzuela, que había sido un militar que tú dijiste antes sería un mercenario o alguien del ejército castellano. Entonces, después de las capitulaciones de Santa Fe, pues parece ser que a este tal Valenzuela los reyes católicos le dieron una parte de Granada, un feudo, parte por Río Frío, Montefrío, Río Frío creo que es, ¿no? La zona aquella del Valle de la Vega de Granada. Bueno, y me causó una impresión extraordinaria. Y yo, a raíz de lo que estábamos hablando, tengo una curiosidad. Tú como historiador y como investigador te habrás preocupado de saber Torremocha, de dónde viene, Sí. tu procedencia y por qué la Torre Mocha. Seguro que tendrá una historia. Sí, lo que ocurre es que hay que tener mucho cuidado con las genealogías que nos aparecen en Internet, porque son la mayor parte de ellas falsas. Sí, los Trujillo, pues son descendientes del conde de Trujillo. Bueno, todo eso es mentira. Torremocha, hay 2 pueblos en Castilla y uno en Extremadura, en Badajoz, que se llama Torremocha, el pueblo. Y la historia es la siguiente. Cuando los reyes católicos, Isabel la Católica, comienza a intentar controlar a la nobleza levantisca que tenía todo su ejército, las señores feudales, con sus tropas, y los reyes católicos quieren convertir a la nobleza en cortesana y que dejan de tener sus tropas y sus enfrentamientos. Entonces, la reina les obliga a abandonar las armas, las mesnadas, y a residir en la corte. Muchos de ellos se niegan y continúan en sus castillos, en sus feudos, con sus armas, y se niegan a someterse a la voluntad de la reina. Y esta tiene que mandar sus ejércitos a tomar los castillos de estos señores insurrectos que no querían rebeldes, y por las armas los someten, los vencen y los llevan y los obligan, algunos hasta los matan, ¿verdad? Bien, parece ser que Torremocha es un apellido que viene de alguna de aquellos señores que tenían en su castillo, y que la reina tomó dicho castillo y en castigo y para que nunca más se levantara, le mandó cortar, desmochar las torres. Hay que ver un castillo
con las torres de Mochada ya no vale como defensa, ¿verdad? Yo me lo he imaginado, claro. Lo que pasa es que yo no voy a decir que desciendo del noble que era dueño del castillo, sino muy al contrario, seguramente seré descendiente del Claro. porquerizo o del ganadero o del criado que vivía en aquel castillo y que era Pedro el de Torremocha, pero no, que era un don nadie. Es decir, la mayor parte de nuestra genealogía, cuando dicen, no, los señores de Avellaneda, vienen de los condes, no, a lo mejor el de Avellaneda desciende de un criado que tuvo aquel conde y que, claro, como era criado del conde, la gente le llamaba Pedro el de Avellaneda. Pero no descienden de esa alcurnia como a veces. Son del lugar. El apellido viene del lugar. Claro, o de un personaje. Es decir, que un conde tenía un gran servicio, había agricultores, ganaderos, matarifes, y la gente, a estos matarifes que vivían con el conde, le llamaban Pedro el de Torremocha o el de Valdevaquero. Pero hoy día descendemos de esos pobres hombres, no del noble. Pero que cuando entra en internet uno dice, no, ¿quiere usted saber su genealogía? Y te dice, usted desciende del conde, no sé qué, todo es mentira. Bueno, es que los siervos llevaban el apellido del señor al que estaban vinculados, ¿no? Efectivamente. Que yo seguramente descenderé del criado o del porquerizo del conde de Torremocha. Ve a saber, ¿no? Es la historia de ¿cómo se llama este? El caso de Pernada, ¿El derecho de Pernada? Está cerca de mi pueblo y de hecho tiene que ver, mi pueblo nace justamente de esos hechos que ocurrió en Fuente Ovejuna, ¿no? Hablando del derecho de Pernada que acaba el compañero Joaquín de comentar, es decirle que eso es una leyenda, que ese derecho nunca existió. Es verdad que la nobleza abusaba de las muchachas que tenían su servicio o eran hijas, pero sí lo pero que no había un derecho recogido legalmente para poder acostarse con la pobre joven antes de que ésta se casara con su marido. Eso no está recogido en ningún sitio. Perdona, Antonio, he observado por todo lo que tú nos cuentas y bueno, lo que yo ya sabía de tus libros y demás, que tus personajes realmente surgen de la memoria histórica. Pero ¿hay algún personaje con el que tú hayas sentido un encuentro como más fuerte, más trascendente? Antes nos hablabas del protagonista de la Cruz de Belisario, que de alguna forma tú proyectabas tu propio yo, ¿no?, en él. Pero bueno, ¿hay algún otro que te haya impactado tu encuentro con él de una manera más fuerte o más trascendente? Sí, sin duda, el primer personaje de mi primera novela, que se llama La historia verdadera del pícaro Juan Pedroche. Es la vida de un pícaro, no sé si has visto, tiene esa novela. Sí. No la tengo. Sí. Se publicó, no, es que no, creo que aún es que la publicó la editorial Sarriá de Málaga. En el año, para que 89 o 90 fue, pero se agotó. Pero creo que algunos amigos míos han conseguido, porque mi amigo, el director Andrés Sarriá, cerró la editorial porque lógicamente hoy día no es negocio una editorial pequeña, pero vendió todos los libros que le quedaba al por mayor, y creo que en algunas librerías de Málaga aún se encuentra esa novela. Para mí es la mejor novela que he escrito. Se llama Historia verdadera del pícaro Juan Pedroche, y es la historia de un pícaro. Para poder escribir esa novela estuve 8 años. Esto me compara un poco con el gran Mika Waltari, otro de mis grandes novelistas de los que soy fan. Mika Waltari escribió, como sabéis, Sinué el egipcio, una de las mejores novelas jamás escritas, muy mal traducida, por cierto, al castellano. Pero bueno, Mika Waltari, me acuerdo que yo lo leía hace ya 25 o 30 años, y en el prólogo decía él:
he estado 10 años recluido estudiando la historia y las costumbres de Egipto para poder acometer esta novela. Entonces, eso me impresionó bastante para poder hacer esta magnífica novela. Bueno, pues yo estuve, no si no 4 o 5 años leyéndome todas las novelas ejemplares, todas las novelas picarescas y las novelas y el Quijote. El Quijote, porque en esa novela, si la podéis leer, se introduce el léxico, hasta los términos, la terminología del castellano del siglo XVI, que es cuando vive el pícaro Juan Pedroche, que es un rondeño que va a venir a Gibraltar, a la almadraba de Zara, a pescar atunes y que pasará por multitud de vicisitudes. Y también es una novela de esta que te atrae porque este va a estar viajando y hay que seguir la pista, ¿no? Pues bien, si leen la novela verán que este personaje es un personaje que tiene unos grandes valores, junto a unos grandes defectos, como todo pícaro. El pícaro tenía grandes valores de hermandad, de amistad, de bondad y también de picaresca, de truán, de ladrón. Y ese personaje me atrajo desde el momento. Y ese personaje está extraído de las novelas picarescas españolas, del Buscón de Quevedo, del Lazarillo de Tormes. Bueno, todos estos personajes están recogidos en Pícaro, la historia de Juan Pedroche. Juan Pedroche. Pedroche, no, Juan no ha dicho historia verdadera de Pícaro Juan Pedroche, sí. Bueno, pues este personaje, ahí de verdad que está recogido todo mi pensamiento en mi primera novela y la defensa que hago de los débiles, de los maltratados por la fortuna, que los pícaros lo eran en buena parte, porque no elegían esa forma de vida voluntariamente, sino que se veían empujados por una sociedad que estaba en otros temas a nivel político y económico y que tenía relegada a una parte importante de la población desheredada, que tenía que vivir a su manera. Y así nació la picaresca y nació el pícaro, tan único personaje de la narrativa literaria de todo el mundo. Hay algunos parecidos en Italia, porque ten en cuenta que Italia del Sur fue también parte de España y por tanto Juan Pedroche lo llevo yo también a Nápoles, porque allí también hubo pícaros. Pues bien, si tenéis ocasión de encontrar esa novela, digo porque yo tengo un ejemplar, que no tengo más, y que, como digo, la editorial los vendió al por mayor y seguro que en alguna librería de Málaga debe de haber, porque algún amigo mío de la línea la ha encontrado recientemente. Y ese personaje, como digo, es quizá el alter ego de verdad mío. Y si lo leéis lo podréis comprender perfectamente. Dice en la narración de esa novela que tú convivías o que te identificas con ese personaje que vivía con los bandidos musulmanes, capturado por los berberiscos y llevado como esclavo a Tetuán, pero que también se metía en el tema de la zona de la Sierra de Ronda, que es más o menos los orígenes de luego venir los bandoleros posteriores, ¿no? O sea, ese sitio... Sí, Carlos ha hecho una buena mención porque se ha referido a un primer avance que publiqué, que fue premio Algeciras de relato de año 1980 y tanto fue, y era La conquista de Túnez, y es un relatito de unas 50 páginas donde comienza la historia de Juan Pedroche y que después yo convierto en esa novela ya amplia, picaresca, de la historia de Juan Pedroche, pero que ha mencionado, y se me había olvidado, ¿verdad? Hasta que tú no lo has dicho, no me he acordado, que en efecto hay un pequeño librito que fue Premio Andalucía, Premio Argentino de Relatos, en el que empieza la historia de Juan Pedroche, el rondeño que se va a la almadraba a Gibraltar, a la almadraba de Zara, y con en la serranía Ronda con los berbericos, los moriscos allí recluidos, todo eso, aparece esa novela. Por lo tanto, en el fondo, cualquier novela de las mías tienen
todo un elemento común, que es Al-Ándalus, los moriscos, los herejes, los pícaros y todo eso. Pero, Pero es cuando verdad, tú te identificas como que la principal, además es de las más baratitas, aunque no lo haya la mía en catálogo, eran de 7 euros nada más, pero que merece la pena buscarla porque ahondando en esa novela, casi nos empezamos a profundizar en tu interior, en aquel interior que hace años publicaba, ¿no? Y encontramos un poco de tu personalidad, ¿no? es un poco previa a la novela mayor, que era la de Pícaro Juan Pedroche. Fue el inicio, pero ese yo creo que eso, esa novelita, este relato es verdaderamente eso puede encontrar, eso está, creo que está perdido, porque hace tanto tiempo, ya digo, el del Pícaro Juan Pedroche sí fue a hacer, pero este lo publicó, me parece que fue en Algeciras, el Centro Andaluz, que entonces lo llevaba el Partido Andalucista, y fue el que publicó este relato, el que dio el premio. Pero yo creo que de esa novelita o de ese relato no quedan ejemplares, creo. Apasionante, Antonio. Tenemos que hacer un segundo capítulo y un tercero y un cuarto, así que vamos a cerrar. Carlos, di que si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que nos despidamos. Aquí están todos, menos los que se hayan ido, quedan los que quedan. Así que, Si hay alguien que quiera preguntar algo a Antonio antes de que cerremos. Hombre, cuando repetimos. Isabel tiene un abanico muy bueno y seguro que tiene un ventilador fantástico y además tiene apellido Pérez, que es como el mío ruso, que también podría hacer alguna pregunta, si quiere. Estaba muy identificada con el personaje en cuestión, porque la veo muy atenta toda la tarde. Bueno, si no hay preguntas, si lo que quiero deciros es que cuando queráis contar conmigo para hablar de cualquier tema de esto que hoy hemos picoteado 10 o 15 temas, es verdad, ¿eh? Desde los moriscos, Al-Ándalus, el estrecho de Gibraltar. Muy bien, cuando queráis que hablemos ampliamente de uno de esos temas, María Jesús me lo dice con 15 días de antelación para que yo pueda prepararlo. Antonio, esto es como las bodas, marcamos la fecha, si no marcamos la fecha no hay boda, o sea que tenemos que poner 15 días y punto, o sea, marcamos 2 semanas, 3 semanas en el día que tenemos el encuentro los jueves y te van dando tiempo, yo te mando al correo electrónico para que nos mandes el librito ese de Gibraltar y ese tema que es apasionante porque vivimos muy cerquita de Algeciras, estamos aquí al lado de Estepona, somos más de Cádiz, los de Estepona, que de Málaga, pues estamos más corto a distancia. Podemos hablar del origen de Gibraltar y de cómo pasó a poder de Inglaterra y más o menos esa parte tan interesante de nuestra historia podemos hablar. Además sería también muy interesante para aquello de la libertad de expresión encontrar a muy buenos amigos que yo siempre he tenido, porque he tenido hasta un banco en Gibraltar en aquella época bancaria, gente muy buena, gente muy positivos, muy españoles y que tienen también su punto de vista y que viene del interior. O sea, hay 10.000 españoles que todos los días cruzan para trabajar allí y sacarse un sueldo. O sea, que el tema es muy interesante, ¿no? Bueno, pues como estamos en contacto, pues dándome 15 días para que yo me haga mi pequeño apunte. Pues, Gibraltar y historia de Gibraltar a lo largo de los tiempos, ¿me entiendes? En general, un poquito, luego profundizamos. Hablaremos de cómo se origina Gibraltar español, los años, los siglos que estuvo en... Te dejamos el día 30. Te damos 3 semanas y el 30. Tengo yo una revisión, el 31 viernes tengo revisión. Pues nada, el 30 para darte ánimo para la revisión. El 30, quedamos, vale, muy bien. Pues quedamos pues ya vamos preparando el tema. Y hablamos, pues el tema, bueno, ya lo escribimos en el correo, pues algo así como Gibraltar entre, no sé, ya veremos el título. María Jesús es una maestra en encabezar todos los temas y es nuestra guía y ella sabrá encontrar la temática y mi misión es hacer ruido y encontrar a gente que se una porque tenemos una sala para 100 personas y la tenemos que llenar. Pues no olvidéis de intentar promocionar la novela, porque algo que no he dicho, y María Jesús lo sabe creo, es que la editorial, yo firmé un contrato muy interesante con la editorial y entre una de las cláusulas dice, como el tema es muy portugués en la novela, que si se consiguen vender en toda España 500 ejemplares, se traducirá al portugués.
Es muy interesante, pero claro, hay que vender 500 ejemplares en toda España. Eso está chupado. Para la asociación nuestra está chupado. Lo vendemos en Bitcoin o en criptomoneda, no pasa nada. Bueno, pues a ver si podemos, porque sería muy interesante verla en portugués, la novela. Vamos a trabajar. Vale, pues quedamos para el día 30, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias, Antonio, como siempre. Muchas gracias. Nos vemos. Un abrazo a todos. Ha sido un placer tenerte a ti. A vuestra disposición. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.